de los peores países para vivir en el mundo y te mostraremos las razones por las que estos lugares son tan difíciles de habitar. Nos basamos en el índice de progreso social que clasifica F a los de México y 169 mitad de la países TAM. de acuerdo a medidas de seguridad, educación, tecnología, derechos, entre otros. Número 15. Mauritania. Se encuentra en el noroeste de África y el pibe random que era de Mauritania. Me voy. Me voy. 20% de su territorio está localizado Perdí. en el desierto del Sahara. Su superficie es de 1.030.700 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 4.161.925 habitantes. Esta nación es una de las más pobres del mundo y se calcula que un 42% de su población vive por debajo del umbral de pobreza. Uno de sus problemas sociales es que fue el último país en abolir la esclavitud, hecho que ocurrió en 1980. O sea que hasta 1980 era un país basado. A pesar de la prohibición, la práctica se mantuvo hasta 2007, cuando se legisló para criminalizarla. Hasta la actualidad, las personas que son descendientes de esclavos... ¡Mirá! Acá vivís vos. Sí, a vos el del chat. Vos. Tu casa. pertenece a un estrato social muy bajo. Me doxearon. Por otro lado, hay minorías como los jaratines o los afromauritanos que permanecen como trabajadores retenidos, empleados domésticos o niñas novias, por lo que se considera que aún padecen condiciones de esclavitud. ¿Todavía Lolichan? ¿Niñas novias? ¿Lolichan? Aunado a esto, el sistema de castas permanece, relegando a los jaratines a trabajos como la carnicería y la recolección de basura. Otro de sus más graves problemas... Amigo, por lo menos matalo al pescado antes de comértelo. Temas es la seguridad, pues en su territorio hay tráfico de armas, eso no se hace. personas no me y de saquen drogas. foto. Además, la organización terrorista Al-Qaeda mantiene grupos de entrenamiento en Mauritania. Saludos, reseñas, La espera, esperanza estés de bien, vida en necesito este país urgente es tus menor a los conocimientos. 60 años. Quien ganara el anillo de la Para mí, NBA. Denver. Cotidianamente Ojalá. graves riesgos sanitarios. Los niños sufren diarrea con frecuencia y también enfermedades que se relacionan con las condiciones ambientales. ¿Vos matás a la Número Anya antes de 14, comértela? Guinea Ecuatorial. Es uno de los países más pequeños del ¡Pa! ¡Qué linda costa! ¡Mirá tu casita! continente africano. Tiene Desde esa casa juego Fortnite yo. Si sale Uruguay me la juego por el chat para que me ban y Sammy, jaja. Te vas bañado. Cuenta con 1.558.000 habitantes. La nación tiene uno de los peores registros sobre derechos humanos en el mundo y, según informaciones internacionales, es fuente y destino de personas obligadas a trabajos forzados y tráfico sexual. Desde hace más de 4 décadas, ¿Basado? Guinea Ecuatorial se encuentra bajo una dictadura militar. Bien. Los medios de comunicación están controlados por el Estado y la principal cadena de radio privada está dirigida por el hijo del presidente, Teodorín Nguema Obiang. Además, está prohibido por ley criticar a las figuras públicas, ¿Obvio? lo que limita mucho Obvio, ¿qué criticas? ¿Qué criticas? ¿Quién te da derecho a criticar? el ejercicio Guinea periodístico. Ecuatorial es un Aunque país Guinea hispano. Ecuatorial es Fijo, uno de hay los alguien de ahí. principales productores de petróleo de la región, no proporciona servicios públicos a gran parte de la población. Sus tasas de vacunación son sumamente bajas y tienen una de las tasas más altas del mundo de niños que no asisten a la escuela. ¡Shiny! Perdón. Perdón. Perdón, perdón, perdón. 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 Acabo de llegar, ¿ya salió Perú? Perdón. Food Yellow. Che, alguien se metió al cumpleaños de 15. ¿Quién será? Y tienen una de las tasas más altas del mundo de niños que no asisten a la escuela. La esperanza de vida es de 65 años. En mayo de 2022 se anunció una operación para limpiar las calles de delincuentes, pero organismos de derechos humanos han informado que solo ha sido un pretexto para detener arbitrariamente a jóvenes, quienes han sido arrestados por miles y maltratados tanto durante la detención Me pregunto cuál será el protagonista. como durante la reclusión. Número 13. Haití. ¡Ay! Alguno de Haití debe haber, ¿eh? Alguno de Haití debe haber, pará. Pará que alguno de Haití debe haber.
Es un país ubicado en la isla del Caribe, la Española, que alberga también a República Dominicana. Su territorio es de 27.755 kilómetros cuadrados y cuenta con 11.325.861 habitantes. Este país tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental y es la nación más pobre de América Latina. Se calcula que apenas un 62% de la población haitiana está alfabetizada, siendo uno de los porcentajes más bajos de la región. Dos fuertes terremotos. Vamos a decir la verdad. Es más que en Argentina, que la gente dice naye como si fuera una palabra. Si me das a elegir entre vivir en Argentina y Haití, me la pienso. Los recientes han dejado daños severos en Haití. El primero fue en 2010. El 12 de enero de ese año se suscitó un terremoto de 7 grados Richter con epicentro en la capital, Puerto Príncipe. El número de muertos llegó a 300.000 y más de 1 millón de personas quedaron damnificadas. Diversos edificios importantes sufrieron daños, como el Palacio Nacional, el Parlamento, la Oficina de la ONU y la Catedral. Más tarde, el 14 de agosto de 2021, hubo un terremoto de 7.2 grados en el que resultaron dañados 136.800 edificios y murieron más de 2.000 personas. Se activaron alertas por crisis humanitarias, pues unas 650.000 personas se vieron afectadas. Algo que empeora la situación es que diversos pueblos y barrios haitianos se encuentran bajo el control de unas 90 pandillas, que en muchos casos son más poderosas que la policía. Estas pandillas controlan las carreteras y están involucradas frecuentemente en secuestros. Todo esto ha contribuido a agravar la violencia en el país y el escaso acceso a la justicia. Entre enero y mayo de 2022 fueron secuestradas 540 personas y 780 personas fueron asesinadas. Número 12. Sudán. Se encuentra al noreste de África. Suena a lore de Dark Souls. Tiene 1.861.484 kilómetros cuadrados y cuenta con 47.958.856 habitantes. El 80% de la población trabaja en el sector agrícola y la situación económica es muy complicada. A mí, voy a decir algo que puede parecer raro, pero siempre me hubiera gustado ir a algún país así y visitar una de estas cabañas. Debido a los estragos de la guerra civil y a la sequía. Más del 40% de los niños no asisten a la escuela debido a las carencias económicas. Desde 2003, el país se encuentra en una crisis humanitaria, la cual aumentó considerablemente a ¡Facha! ¡Facha, eh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Mira ese sexteto! ¡Opa! ¡Facha! Hola. A partir de 2020, se calcula que 8 millones de niños requieren asistencia urgente debido a la desnutrición, la falta de acceso a agua potable, salud y educación. 3 millones de niños padecen desnutrición, de los cuales 650.000 tienen desnutrición severa. La situación empeoró tras la guerra de Ucrania, pues los precios de los alimentos subieron drásticamente, incrementando la crisis alimentaria. La crisis ha dejado cientos de miles de muertos y más de 8.5 millones de personas afectadas. Muchos pobladores han sido desplazados por la violencia y se han tenido que trasladar a campamentos en ciudades grandes o han migrado a países como Chad o Sudán del Sur para vivir en campos. ¿Chad? ¿El verdadero país Chad? De refugiados. Por otra parte, las lluvias e inundaciones causan fuertes estragos en el país. Ahí fue donde se fue a esconder Calcifer. Pues en 2022, casi 350.000 personas se vieron afectadas por estas que destruyeron más de 24.000 casas y más de 48.000 sufrieron daños. Las inundaciones empeoran el acceso a agua potable y el saneamiento básico. Número 11. Nigeria. Se encuentra en África Occidental. Tiene 920... ¿Sabe cuál es el principal problema de Nigeria? Que mienten con la edad. Porque siempre los nigerianos que van a la sub-20 tienen barba, canas y están enormes. 3.768 kilómetros cuadrados y cuenta con 206 millones de habitantes, lo que lo convierte en el país más poblado de África. Desde 2014 comenzaron a extenderse sobre la frontera de Nigeria ataques violentos del grupo islamista Boko Haram, como parte de una crisis que enfrentan varios países de la región, lo que derivó en más de 2 millones de personas desplazadas. Por otro lado, hay una severa crisis de desnutrición que afecta a 1.74 millones de menores de 5 años. La agricultura es el principal sustento de Nigeria, pero se ha visto... La señora como, ¿qué filmás? La concha de tu madre.
muy afectada por la inseguridad, el aumento en el precio de los fertilizantes, las inundaciones y la sequía. Por otro lado, el petróleo crudo es una de las principales exportaciones, pero la producción e ingresos han disminuido debido a los robos que se llevan a cabo a través de oleoductos ilegales, lo que causó pérdidas de 3.300 millones de dólares en 2021. Se sospecha que... ¡Lo filman, boludo! Le está pidiendo la moneda y la gente... Sí, seguí pidiendo moneda. 1.300 millones de dólares en 2021. Se sospecha que en los robos están involucradas agencias de seguridad nigerianas, altos mandos del ejército y la marina, lo que sería parte de actos de corrupción masiva. Y es que desde 1960, el país ha sido gobernado de manera intermitente por militares que han tomado el poder con golpes de estado y han perpetuado un sistema altamente corrupto. Número 10. Burundi. Es un No existe este no existe, este es un país falso. pequeño país sin salida al mar que se ubica en la región de los Grandes Lagos de África Oriental. Su superficie es de 27.834 kilómetros cuadrados y tiene una población de 12.889.577 ¡No! ¿Cómo que ustedes son de ahí? ¿Stroke, sos de Burundi? habitantes. La nación ha padecido una gran inestabilidad política por las diferencias entre los Tutsi y los Hutu, lo que provocó dos guerras civiles y genocidios. De 1995 a 2005 hubo guerra civil y entre 2005 y 2018 la nación sufrió disturbios civiles y políticos. Estas crisis y los dos genocidios que se vivieron a finales del siglo XX dejaron muchos estragos en la población que ya venía muy afectada del colonialismo europeo. Este país es uno de los más pobres del mundo y su PIB per cápita fue el más bajo del mundo en 2021, lo que se debe a las guerras civiles, la corrupción, la falta de acceso a servicios de salud y educación, infraestructura débil y a los efectos del VIH-Sida. El sistema jurídico burundiano es muy... ¿Tiene SIDA? ¿Ustedes tienen SIDA también? Deficiente y ¿A qué hora sale Wakanda? El 80% de la población vive bajo la línea de pobreza. A lo largo de la historia del país han ocurrido diversas hambrunas y escasez de alimentos, lo que ha llevado a Burundi a depender de la ayuda extranjera. Número 9. República Democrática del Congo. Se sitúa en la región ecuatorial de África y comprende gran parte de la cuenca del río Congo. Su territorio es de 2.344.858 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 99.010.012 habitantes. A partir de que el país ganó su independencia en la década de 1960, las dictaduras han formado parte de su historia. Entre 1998 y 2003 se desarrolló la Segunda Guerra del Congo, que provocó la muerte de 5.4 millones de personas. ¿Qué? A pesar de que la paz se alcanzó en 2003, siguieron los brotes de violencia y en 2004 todavía morían 100 personas diariamente por hechos violentos y por falta de servicios y alimentación. Los efectos de esta crisis aún continúan. Por otro lado, desde 1976, el ébola apareció en el país, manteniéndose hasta la actualidad. La enfermedad se caracteriza por causar sangrado después de 48 horas de haber adquirido la infección y puede causar la muerte en 21 días. No hay vacuna para el ébola y la enfermedad ha resultado en proporción más letal que el SIDA. Las guerras y conflictos en el territorio han provocado que su economía caiga drásticamente, reduciendo tanto la producción del país como sus ingresos. Mamá. Siempre que escucho SIDA recuerdo a Freddie Mercury. Esta nación se ha visto afectada por un inestable marco legal, corrupción e inflación. Número 8. Guinea. Es un país que forma parte de África Occidental. De acá me tiré yo. De acá me tiré yo. No estoy, mute. Qué hijos de puta, vos. Tiene una superficie de 245.857 kilómetros cuadrados y cuenta con 13.269.000 habitantes. Pero no te moriste. Junto con Liberia y Sierra. ¡Sané! El próximo jugador que se lleva a Alemania. No puedo creer. El próximo 9 de Alemania. No, si Mané sigue siendo africano, mongólico. Y uno dice, Mané. ¿No ves que tiene la camiseta de Alemania, mongólico? Mané. ¿Qué mongólico vos? ¿Querés hacer un chiste y siempre sale el...
Sierra Leona fue uno de los países más afectados por la epidemia de ébola en 2014. En septiembre de 2021, el ejército guineano dio un golpe de estado, arrestando al presidente Alpha Condé, quien había ganado las elecciones un año atrás. Se proclamó la disolución del gobierno y de la constitución, anunciándose un de esta cancha no dudaría que haya salido el 5 de Francia. Nuevo periodo de transición. Este suceso se produjo en medio de una gran inestabilidad política y durante el tercer mandato de Condé, quien ganó unas elecciones donde... ¡Condé! ¡Opa! Le fue mal en la política y dijo, bueno, me voy a hacer el central del Barça. Hubo mucha violencia. La emergencia sanitaria por el COVID-19 trajo más problemas a Guinea, con fuertes medidas que siguen vigentes hasta la actualidad y de las que se ha dicho que se utilizan como excusa para controlar el descontento y a los opositores al régimen, violando derechos humanos. Número 7. Yemen. Yemen es un... ¿Semen? país biocontinental que se sitúa en Oriente Próximo. Semen. Su parte asiática se encuentra en el Mashrek, al sur de la península de Arabia, mientras que la isla de Socotra está en la plataforma continental africana. Semen. Su superficie es de 527.968 kilómetros cuadrados y su población es de 30.984.689 habitantes. El país es el más pobre de toda la región de Oriente Próximo. Desde 2011 ha estado en crisis política, pues en el contexto del movimiento conocido como Primavera Árabe hubo fuertes protestas contra la pobreza, el desempleo y la corrupción, lo que llevó a que el presidente renunciara, quedando a cargo el vicepresidente Abd Rabuh Mansur al-Hadi. Durante el proceso de transición se presentaron conflictos entre los hutíes, un grupo insurgente saidí chiita, y al-Islah, el principal partido político de oposición en Yemen. En 2014, los hutíes tomaron el control del país después de un golpe de estado, y este suceso derivó en una guerra civil y en la intervención militar de Arabia Saudita. Desde 2015, Arabia Saudita ha ejercido un bloqueo sobre Yemen que impide la importación de alimentos, lo que generó una severa crisis humanitaria. Actualmente en todo el territorio yemení se cometen crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Hasta 2018 se contabilizaban 60.000 muertes por el conflicto. Por otro lado, debido a las consecuencias de la guerra civil, el 80% de la población yemení vive bajo el umbral de pobreza y 21 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria. Número 6. Afganistán. Es un país montañoso sin salida al mar que se localiza en Asia. Yo estuve viendo los videos de Alex Tienda en Afganistán. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Tiene una superficie de 652.864 kilómetros cuadrados y 34.161.000 habitantes. Entre 1992 y 1996, Afganistán vivió una guerra civil después de que colapsó el régimen socialista afgano. De 1996 a 2021 tuvo lugar el régimen islamista establecido por fundamentalistas talibanes, conocido como Primer Emirato Islámico de Afganistán, que fue derrocado por la invasión estadounidense de 2001. En 2021, los talibanes retomaron el control de la mayor parte de Afganistán, después de que las tropas estadounidenses se retiraran del territorio. El 15 de agosto de ese mismo año cayó la ciudad de Kabul en manos de los talibanes y el presidente, así como altos funcionarios... Gracias por suscribirte, Sabandí. Yo, Chael, gracias por los 11 meses. Michael just resubed for 11 months. Hola abuelito, otro mes acá, TKM. Yo TKM más. Diplomáticos, militares y civiles huyeron en masa del país en medio de fuertes tensiones y disturbios. Afganistán es considerado el país más peligroso para las mujeres. El 80% de las mujeres son analfabetas y hasta un 80% de la población femenina padece matrimonios forzados. Además, ¡no! Las mujeres no cuentan con acceso a servicios básicos ni a recursos financieros y tampoco tienen libertad para elegir a su pareja. El régimen talibán obliga a las mujeres a cubrirse completamente con la burka, les prohíbe salir de casa sin la compañía de un varón y no pueden estudiar, entre otras muchas restricciones. Número 5. Somalia. Se encuentra en una de las regiones más pobres del mundo. Hecho mierda ese burro, boludo. El Cuerno de África, al este del continente africano. Su territorio es de 636. ¡Ah, qué lindo! Lástima que para llegar ahí te hacen 8 tiros. Gracias, Yochael, la concha de mi madre. Hijos de Yoko, puta. regalo para los pibes 5 SVS. No vale verme el culo. No vale verme el culo.
17.657 kilómetros cuadrados. ¡Qué y tiene lindo, una boludo! población de 16.800.000 habitantes. Pregunta, Diversos medios ¿irían a de esa playa? comunicación han calificado a Somalia como un estado fallido o frágil. Esta nación es una de las más pobres del planeta y cuenta con pocos recursos naturales. Gran parte ¿Sabes de lo que su tengo ganas de hacer? Un crucero. Tengo ganas de hacer un crucero. Llevarme a tu hermana de crucero. ¿Cómo queda? economía quedó muy afectada Ese por la culito guerra Guibert. civil somalí, un conflicto bélico que inició en 1991 y que causó una gran desestabilización. En 2009 se declaró estado de emergencia y se solicitó apoyo urgente, así como la intervención militar de los estados vecinos. La Segunda Guerra Civil somalí comenzó en 2009, desplazando a miles de personas. El conflicto persiste hasta la actualidad y diversos actores han intervenido en él. Número 4. Eritrea. Se encuentra... Ah, este país no existe, boludo. Dejate de joder. ¿Dónde está Argentina? ¿Y Venezuela? de África. Tiene 117.600 kilómetros cuadrados y una población de 6.209.626 habitantes. Es un estado de un solo partido político y las elecciones A ver, si Venezuela llega a ser top 1 con todo lo que salió, ex país. Bueno, ya ex país, pero me entiendes. nacionales se han pospuesto repetidamente. El historial del gobierno de este país en cuanto a los derechos humanos está considerado como uno de los peores del mundo. Todos los medios de comunicación locales son propiedad del Estado, lo que ha derivado en que Eritrea tenga una muy pobre libertad de Pueden prensa, insultarme acá. siendo el país más limitado en este aspecto después de Corea del Norte y de Turkmenistán. La malaria y la Turkmenistán. tuberculosis son enfermedades muy comunes y el gasto per cápita en materia de salud es bajo. Por otra parte, la nación enfrenta una constante deforestación, desertificación, erosión del suelo, sobrepastoreo y la pérdida de tierras por las minas terrestres. Desde 2020, las fuerzas de defensa de Eritrea y las fuerzas gubernamentales etíopes combatieron contra el Frente Popular de Liberación de Tigré, lo que derivó en graves violaciones a derechos humanos y homicidios extrajudiciales. En este contexto, la respuesta del gobierno ante la crisis por el COVID-19 no fue adecuada y no se implementó ningún programa de vacunación. Número 3. Chad. ¡Chad! País sin litoral que se ubica en África Central. Tiene una superficie de 1.200.000. ¿No había dicho ya Chad? ¡No! Había dicho que era... Pero salió Chad. También Chad. 184.000 kilómetros cuadrados y una población de 17.723.315 habitantes. Esta nación es una de las más pobres del mundo y el 80% de su población vive por debajo del umbral de pobreza. Se estima que un tercio de los chadianos padecen inseguridad alimentaria y la esperanza de vida en el país es de apenas 51 años. 1 de cada 7 niños en Chad muere antes de cumplir Todos estos son Chad. 5 años. La mitad no reciben educación y el matrimonio infantil a partir de los 12 años es común. ¡Loli Chad! Literalmente el país Loli Chad. Por favor. Loli Chad. Pero no les importa porque son Chad. El acceso al agua potable y a servicios de saneamiento es de Loli los Chad. más bajos del mundo, lo que causa que haya brotes de poliomielitis, meningitis y cólera. Además, la tasa de defecación al aire libre es del 68% y la situación de las Defecación al aire libre. niñas es precaria, debido a que la higiene menstrual es un tema tabú en muchas comunidades. ¿Qué? Es precaria. La defecación al aire libre es del 68% y la situación de las niñas es precaria, debido a que la higiene menstrual es un tema tabú en muchas comunidades. El país no solo tiene que lidiar con sus problemas internos, sino con los que ocurren en... Benzema fue a HI. Para saber más busquen Benzema 15. Basta, Secronio. Basta o... Libia, O te voy a hacer nación con la que donar. comparten frontera y que libra una batalla por recursos y por el tráfico de armas. Mientras que en los países vecinos como República Centroafricana, Nigeria, Sudán y Sudán del Sur también hay conflictos y desplazamientos que afectan a Chad. Chad. Número 2. República Centroafricana. Es un país sin litoral que se encuentra en África Central, cubriendo una superficie de 622.984 kilómetros y una población de 5.455.000 habitantes. Este país se ubica entre los 10 países más pobres del mundo, a pesar de contar con abundantes recursos naturales. A la fecha, se han vivido 2 guerras civiles en esta república. La primera se desarrolló entre 2003 y 2007. Cientos de civiles murieron, más de 10.000 casas fueron incendiadas y más de 200.000
personas se vieron desplazadas. Mi padre viendo a esa gente sufrir. Son tan felices con tan poco. Son tan felices con tan poco. La guerra civil inició en 2013 con un golpe de estado que enfrentó a la coalición rebelde Célica y al ejército gubernamental. Para intentar establecer el control, se llevó a cabo una intervención militar internacional con militares españoles y franceses. Sin embargo, las tropas francesas han sido acusadas de cometer abusos sexuales contra menores. ¿Benzema? ¿Benzema? ¿Qué hace Benzema? La esperanza de vida en República Centroafricana es menor a 51 años. La tasa de analfabetismo es del 49% y según las estimaciones, un 13.5% de los habitantes están infectados con el virus del VIH. Número 1. Sudán del Sur. ¡Ay, perdiste, Venezuela, la concha de tu madre! ¡Ay, perdiste, Venezuela! El país peor calificado en el índice de progreso social es Sudán del Sur, nación que se encuentra ¡Ah, están armados los morenos! oriental. ¡Pa! ¿Este era alto? En el índice de progreso social Una es monedita Sudán para el del Sur, reseña que nación que tiene se que encuentra en mantener a su África familia. Muchos países de esa lista Mirá recibió ese democracia cuello. de Estados Unidos. ¡Mirá ese cuello, boludo! ¡Qué hijo de puta! Venezuela nunca va a ganar un mundial, me lleva la... Su superficie es de 644.329 kilómetros cuadrados y tiene 11.380.000 ¡Epa, cómo baila la gente, vos! habitantes. Desde Mirá, son tan felices con tan poco. Tan felices con tan poco. 2013, el país ha sufrido violencia étnica y una guerra civil. Un problema grave que ha sido denunciado por organismos internacionales es el reclutamiento de niños soldados, pues más de 9.000 niños han combatido en la guerra civil del país. La ONU ha declarado que la situación en Sudán del Sur es una de las más preocupantes en materia de derechos humanos. Tras la guerra, la pobreza y el hambre se extendieron Tan por felices con todo tan el poco. territorio. Tanto la agricultura como la ganadería sufrieron ¿Saben qué película tienen que ver? Diamantes de Sangre. Muy buena película. estragos y se empezó a depender de la ayuda extranjera. La mitad de la población sufre de hambruna y 4 millones de personas han sido desplazadas, siendo la mayoría de los refugiados mujeres y niños. Los precios de los alimentos y el combustible han aumentado drásticamente los últimos años y el comercio se encuentra muy afectado. Por todo esto, el desabasto de alimentos se ha convertido en un problema generalizado, dando paso a una severa crisis alimentaria. ¿Cuál de estos países... Bueno. Me vuelvo simp. Me vuelvo simp. ¡Zurdos! Pregunta sería, ¿la ONU alguna vez hace algo además de preocuparse? No sé. No trabajo en la ONU.